Bendiciones, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Marcos, capítulo 4. Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Voy a leer para vosotros los versículos 1 y 2 y luego del 10 al 12. Lo tenemos. Nos ponemos de pie para tener la lectura. Marcos 4, 1 y 2 y luego del 10 al 12. Gracias. Dice la Escritura: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Versículos 10 al 12. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que, viendo, vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque siendo viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, tiene la capacidad, Señor, de transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos instruye, nos redarguye, nos reprende, nos exhorta, pero también nos alienta y nos esfuerza cada día a seguir avanzando en tus caminos. Ayúdanos para que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, y que seas tú quien en este día nos hables y no el hombre. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de disfrutar tu palabra, cosas en las cuales muchos otros de otras generaciones desearon y anhelaron tener en sus manos y tristemente no pudieron. Te damos gracias, Señor, que podamos dar el valor debido a tu palabra. En el nombre de Jesús. Se pueden sentar, hermanos. Creo que en la Escritura no hay temas sencillos. No hay temas sencillos para tratar. Y este pasaje en concreto, principalmente los versículos del 10 al 12, traen mucha polémica y controversia, de forma tal que algunos autores he leído algunas cosas referentes a este pasaje un poquito sorprendentes. Cuando vemos en el capítulo 4, donde hemos tenido la lectura del Evangelio de Cristo según San Marcos, encontramos que Jesús está otra vez en la rutina habitual enseñando junto al mar, y que alrededor de él, como de costumbre, y hemos visto en los primeros capítulos de Marcos, alrededor de él hay una gran multitud, mucha gente. Dice la Escritura en el versículo 1, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Era una tónica habitual, porque ya ustedes saben que la multitud apretaba a Jesús, lo comprimía, todo el mundo estaba buscando, bueno, todo el mundo, la gran mayoría de los que se acercaban a Jesús tenían múltiples motivos, y muchos de ellos no eran motivos espirituales. Recuerdan que aún dice por tocarle, ¿qué hacían? Se lanzaban sobre él aún solo para tocarle y obtener su milagro, o mi sanidad, o la solución a mi problema. Hasta cierto punto yo creo que todos nos podemos identificar con estas multitudes, porque si tuviésemos la opción de, con un toque, de una manera rápida,
conseguir la solución a ese problema que tanto me aqueja, que tanto me agobia, que tanto me preocupa, yo creo que todos, si somos sinceros, haríamos algo similar a esto. Yo creo que sí. Muchos de ellos seguirían a Jesús por ver, a ver qué cuenta. Vamos a ver a buscar a Jesús para que multiplique los panes porque hoy no tengo para comer. Y a ver si me caen unos cuantos pececillos hasta que me harte y me llene la tripita, etcétera. Pero Jesús, para tener cierta distancia con la multitud, como ya hemos visto en capítulos anteriores, toma una barca, la utiliza como púlpito o plataforma y se retira al mar porque así por lo menos no está tan agobiado con la gente encima y pueden escuchar y en este caso ser coherentes con lo que él dijo que vino a hacer, que fue a predicar el evangelio. Él vino para esto, dice, para esto yo he venido, para predicar el evangelio. Bien, eso lo vimos desde el capítulo 1, que él les dice a sus discípulos, yo he venido para esto. Comienza Jesús junto al mar a enseñar y en el versículo 2 les enseñaba por parábolas, dice la escritura, muchas cosas. Y hoy, si pudiéramos poner algún título, en este caso al mensaje, sería parábolas y misterios. Parábolas y misterios. Quiero quedarme de manera introductoria con lo que es este término, parábolas, y un poquito acerca de lo que es misterio que menciona en el versículo 11. Por ejemplo, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. A vosotros, más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Y para que tengamos una idea general de lo que es la parábola, esta figura del lenguaje, hay en este caso en el diccionario bíblico intentado no ser secular en este aspecto, sino ir a un diccionario bíblico de forma directa a buscar la definición de esta palabra, la palabra parábola, y dice que es uno de los métodos del arte de la oratoria. Esto es del diccionario de Vila y Squine, que algunos quizás tienen, creo que está aquí también en la biblioteca nuestra. Dice, uno de los métodos del arte de la oratoria para ilustrar una verdad moral o religiosa mediante una comparación extraída de la vida cotidiana o de la vida corriente. Jesús tenía esta cualidad de con enseñanzas propias de la vida diaria, enseñarles a la gente normal, a la gente corriente, acerca de lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Es difícil en ocasiones hacer una diferenciación entre lo que es parábola, similitud y metáfora, porque hay detalles en cuanto a la definición de estas figuras del lenguaje que a veces se superponen. Y he visto algunos ejemplos que dice, por ejemplo, un ejemplo de parábola que lo tenemos más o menos claro, pero después un ejemplo de similitud y de metáfora y no queda demasiado claro. Hasta cierto punto no es tan importante el saber diferenciar unas de otras, quizás no es tan importante meternos en lo que es esos detalles del lenguaje, pero sí es importante para nosotros intentar ver qué enseña de manera concreta la Escritura. Escuchaba a un orador hablando acerca de esto y decía que una de las claves necesarias para memorizar era añadir emoción a lo que se intenta aprender. Y Jesús en este caso, con el uso de las parábolas, intenta añadirle ese grado de emoción. Cuando él habla acerca del grano de mostaza, por ejemplo, las personas que están acostumbradas y relacionadas con el campo y con este tipo de labor, de cultivar, etcétera, saben de qué está hablando porque huelen el grano y escuchan y dicen, ah, sí, esto, y lo palpan y dicen, sí, por aquí va la cosa, sé de qué me habla. Y decía uno que este era políglota, que sabía hablar varios idiomas, no idiomas ramalaya, ni idiomas de estos angelicales que andan por ahí, el chiviriqui chiviri, como no estos idiomas. El chiribi, bueno, ya mi boca, un carbón me tengo que poner para hablar el chiribi chiribi ese. Bueno, no estos, sino que él decía que parte de la clave que él utilizaba para aprender inglés, japonés, etcétera, era asociar ciertas definiciones de palabras con olores o con sabores.
Digo, hombre, si yo estoy aprendiendo idiomas, ya me voy a hinchar de, bueno, este Nacho lo asocio con tal palabra o esta comida. Entonces, pero él decía que a él le funciona eso y muchos entienden que es la forma propia. Tú dices, no veas el aprendizaje de ese idioma como un fin, sino como un camino que te va a ir llevando poco a poco a que, por ejemplo, muchos de nosotros al oler, al percibir cierto olor, nos viene algo a la mente automáticamente. Y no es una cosa extraña que cuando hay cerca un restaurante de comida rápida, esparcen el olor, eso está estudiado, esparcen ese olor y huele. Y ya andan buscando ya el letrero, McDonald's, Burger, no sé. Pero se supone que esos restaurantes tienen unos potentes extractores de aire y de todas esas cosas, y de humos, que eso se supone que no sale fuera. Pero eso está estudiado que se hace así para provocar esa sensación en nosotros. Y se despierta el gusanillo ahí. Hambre, comida rica, los olores, eso está estudiado. Y Jesús, cuando hace uso de estas figuras del lenguaje, de la parábola, intenta que esas enseñanzas se queden fijadas. Y yo creo que prácticamente todos nosotros podríamos de memoria mencionar muchas de estas parábolas de Jesús, la del hijo pródigo, la de la semilla, del trigo y la cizaña, y demás. Se nos quedan. Son enseñanzas que se quedan. Y aún personas no creyentes, solamente con escuchar estas parábolas, se les quedan fijadas. O sea, Jesús tenía un propósito claro al utilizar estas parábolas. Pero tú y yo, hermano, hermana, somos unos privilegiados porque, según dice el versículo 11, a nosotros nos es dado saber el misterio del reino de Dios. En el versículo 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. En el versículo 1, ¿cuántos había con Jesús? Mucha gente. Aquí no había panes, no había peces, ya no había milagros, ya no había beneficios. Pues te quedas solo, Jesús. Los que verdaderamente tenían el interés en la persona de Jesucristo lo demostraron cuando estaba solo, cuando estaban a solas. Cuando tú quieres realmente tener intención y una relación personal con Cristo, te vas a solas con Él. Y esos que están a solas con Él son los que le preguntan por el significado de la parábola. Las multitudes tenían intención de saber el significado de la parábola. No les importaba. Y ahí encontramos entonces, en este caso, lo que es la explicación de este pasaje que nos parece de entrada muy duro. Versículo 12. ¿Para qué? Viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hay algunos autores que hablan del versículo 12, ¿para qué? Y ¿para qué? No sé. O sea, el para qué, dicen que, haciendo un paralelismo con Mateo, vamos allí a Mateo capítulo 13, que quizás nos aclara un poquito más este asunto. Mateo capítulo 13. Comenzamos en Mateo 13 desde el versículo 10. Dice, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? A diferencia de, en el caso de Marcos, ¿para qué? Sino porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane.
pero atañe ahora esto a nosotros, los creyentes. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Cuando decimos que somos bienaventurados por tener la palabra con nosotros, nos referimos a esto. ¿Cuántos han muerto por esta escritura? ¿Cuántos han muerto por esta palabra? Veía un vídeo acerca de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera, de cuánto tuvieron que sufrir, exilio y demás, simplemente por la traducción de, en este caso, la que tenemos aquí, la que usamos. ¿Cómo fue todo ese trajín que tuvieron que sufrir para llegar a compilar y traducir la palabra de Dios? Oiga, se tornaron enemigos de la iglesia oficial por esto, por intentar llevar la palabra a la gente. Y hablaba en estas semanas anteriores con una persona que me decía, no, yo no me atrevo a leer la Biblia, porque es que el cura nos ha dicho que es que podemos tener errores de interpretación. Yo le digo, pero tú tienes 3 másteres y un doctorado. ¿Cómo que no puedes leer la Biblia? No. Yo mejor lo que diga el cura y digo, pero ¿y si el cura te dice algo que no es? No, yo me fío. Es más fácil, ¿eh? Es mucho más fácil. Yo me siento que me cuente lo que quiera y el domingo y al rato me voy. Sinceramente, no me digas tú que yo digo, hombre, que si no puede ser que tú te hayas hecho una carrera tan difícil con máster, con doctorados, que no puedas leer la Biblia. Bueno, ya lo pensaré, ya lo miraré. Ahí hay otra cosa. Si vamos al texto de Isaías, dejen un dedo ahí en Mateo porque seguiremos ahí. El texto al cual hacen referencia en Isaías capítulo 6, vamos allí. Jesús dice claramente que esa profecía se cumple en ellos, obviamente. Isaías capítulo 6, versículos del 8 al 13. ¿Lo tenemos? Dice la escritura, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Otra vez, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedara aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. En la escuela dominical hemos estado estudiando durante semanas, meses ya, el libro de Génesis. Y hay algunos detalles que encontramos en este libro bastante llamativos, y uno de ellos es aquella frase que dice la medida de sus pecados. Cuando se colma la medida de sus pecados, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Volvemos aquí a un ejemplo, antes de seguir, con lo que es la palabra misterio. A nosotros que estamos aquí sentados, nos es dado el privilegio de conocer los misterios del reino de los cielos. En Cristo nos ha sido revelado que a través y solamente por Él hay salvación, porque dice la Escritura, no hay otro camino. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cuando busqué un poco lo que era la definición de misterio, en el mismo diccionario bíblico había una definición muy rara hablando del paganismo y demás, etcétera, etcétera. Así que busqué otras referencias de unos comentarios que tengo de Wiersbe y otros autores y da 2 acepciones a lo que es esta palabra, la palabra misterio.
Una de ellas es una persona o secreto que habría permanecido oculto si Dios no lo hubiera revelado. En este caso, hay misterios propios que la Biblia a posteriori los revela. Por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, hay muchos misterios expresados que en el Nuevo Testamento se revelan en Cristo. Por ejemplo, y hay otra acepción a esta palabra, la palabra misterio, que es secreto o enigma, que que debe ser revelado o interpretado en un futuro, solamente si Dios en este caso lo permite o lo revela. Hay dos misterios que ya están revelados y otros que están pendientes de interpretación o de revelación. Hay cosas que no sabemos aquí y por eso ahí encontramos muchas elucubraciones en el libro de Apocalipsis. Ahí dice que hay palabras selladas y hay cosas específicas que están selladas, que muchas veces encontramos a muchos haciendo vídeos o escribiendo acerca de estas cosas. Si están selladas, están selladas. No le demos tantas vueltas. Y hay iglesias que aún se dividen intentando interpretar de distintas maneras cosas que son llamadas por la Escritura misterios. No se líe con eso. Ahora, hay otros que sí están revelados. Por ejemplo, en este caso, la misma parábola. Jesús, posteriormente a presentarla, ¿qué hace? Después de presentarla, cuando le preguntan los discípulos qué hace con la parábola, la explica literalmente. Dice, esto significa esto y esto. ¿Alguna otra duda o pregunta? No, Señor, estamos encantados. Perfecto. Jesús explica claramente todo lo que es concerniente a esta parábola. Por tanto, hablábamos en el título del mensaje de parábolas y misterios, pero no voy a entrar en misterios porque es misterioso. Así que mejor lo evitamos. Nos centramos nuevamente en el pasaje de Mateo 13. Vamos allí. Y en este caso, el pasaje en el versículo 11 inicia diciendo que a nosotros sí nos ha sido dado conocer el misterio del reino de los cielos. Cuando abrimos la palabra de Dios, cuando la leemos, seguro que hay cosas que no entendemos, ¿a que sí? ¿Qué hacemos con esas cosas? ¿Pasamos olímpicamente? ¿Qué hizo la multitud? La multitud entendió esta palabra, entendió la parábola. ¿Qué hizo con ese resultado? ¿Qué hizo? Pasó olímpicamente. No, eso no se entiende. Fuera de ahí. ¿Qué decían? Tiene demonio, está loco. ¿Por qué le seguís? Lo recuerda, lo habéis leído, ¿no? ¿Por qué seguís a este si tiene demonio y está loco? Mientras se comían los panes y los peces no decían nada. Según se acababa y le daba hambre, está loco, no le sigáis. ¿Quiere un milagro, Señor? No me lo dio, está loco. Y hay gente que solo viene a la iglesia cuando el viento le va bien. O gente que solo busca a Cristo cuando las cosas... Si me sale una cosa torcida, pues Dios se olvidó de mí. Ya no lo quiero. Encontramos el caso de Faraón. Encontramos el caso en el libro de los Hechos. Cuando el mismo apóstol Pedro está predicando, les dice, no resistáis al Espíritu Santo. En el libro de Romanos capítulo 1 encontramos una enseñanza bastante llamativa del apóstol Pablo diciendo, como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó a unas pasiones vergonzosas. Y en el libro de Apocalipsis dice que como no se arrepintieron, dice, Dios les envía un poder ¿qué? Engañoso para que crean la mentira. La palabra de Dios resistida por el ser humano, entre comillas, ahí, que no, esto no me... Simplemente va a provocar una incredulidad mayor y un juicio indetenible sobre él. Cuando hablaba el hermano hace mucho acerca del pecado imperdonable, recuerdo que algunos utilizaban las frases del libro de Hebreos para decir, ¿cómo será tenido por inocente aquel que pisoteare la sangre del Hijo de Dios o tuviere por inmunda la sangre del pacto? Si usted no se arrepiente e insiste en su pecado, usted sufre, en este caso, o sufrirá las consecuencias de su pecado y se arriesga a tener un corazón engrosado y que la medida de su pecado se colme y no haya para usted oportunidad. Esto es así porque la paga del pecado es, con Faraón se hizo, dice, no te preocupes, él no te va a dejar ir. Insiste, ya. Con Sodoma y Gomorra, dice la Escritura, llama a Lot, que era un pregonero ¿de qué? De justicia, Lot. ¿Se arrepintió Sodoma y Gomorra? Es que no se arrepientan, ya están condenados. Lot, fuera. Lot, fuera. Condenados al fuego. Todavía hay algunos de 30 y 40 años
que siguen viendo la historia del arca de Noé, hablando de la corbata del hermano, que cuando lo vi me acordé del ejemplo, siguen viendo el arca de Noé como una historia preciosa de la Biblia con muchos animalitos. Y son gente que tienen 30 y 40 años. Y no han pensado que es revelación del justo, santo y duro castigo de Dios por el pecado del hombre. Ahí no han caído todavía. Y cuando le hablé de esto a uno, vamos, se le reventaron los sesos. Le hice un cortocircuito al cerebro. Pero si tú llevas 30 años siendo cristiano, ¿cómo que no has visto? ¿Tú no has entendido esto? ¿No has entendido esto? Noé dice que la escritura que estaba durante ese tiempo presentándole y habla. No te preocupes, ya. Llegó su límite. No hay más. Engruesa, el corazón se engrosó. Ya, engruesa el corazón de ellos. Tú háblales. Pero ya no hay para ellos opción. Oiga, es duro, pero es la realidad. Esta gente, hay gente que usted le predica el evangelio, le predica, sí, yo lo he escuchado, pero eso me suena chino. Su corazón llega a un punto ya que está engrosado y su castigo no hay forma de detenerlo. Por eso cuando la Biblia nos dice aquí a nosotros, versículo 16 de Mateo 13, pero bienaventurados vosotros. Usted, si usted está hoy aquí sentado escuchando el evangelio y lo está entendiendo y no se siente bienaventurado, usted debería considerarse en pecado ya. Usted es un bienaventurado, una bienaventurada, un doblemente dichoso. Porque tus ojos ven, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque a vosotros os es dado saber este misterio. Los que están ahí fuera, que son la mayoría, en Móstoles hay 200,000, aquí no hay 200,000, mucho menos. A ellos no les es dado conocer este misterio. Y le presentamos el evangelio una vez, 2 veces, 80 veces. Y según resisten, su corazón se va engrosando más. Y la medida de pecado colmándose. Llega un momento en el cual ya esa medida de pecado llega a un límite que tiene que acarrear muerte. ¿Cuál es el límite de Dios? Yo no puedo decir, pero lo hay. No podemos decir eso. Yo no lo tentaría. Y hay creyentes que siguen también, aún dicen que son creyentes, y van estirando los límites de Dios a ver hasta dónde puedo estirar la cuerda con Dios. Hay creyentes que suelen vivir al límite siempre del pecado. No sé por qué, pero les encanta vivir en misión imposible, como Tom Cruise de este. Le encanta vivir en misión imposible, bordeando el pecado siempre. No, pero eso no es pecado, hermano. Pero fumar no es pecado. ¿A qué no? La Biblia dice no fumarás, dice no matarás, no robarás. Pero no dice no fumarás. Sí, hermano. Pero la Biblia no dice que no beba whisky. ¿Dónde dice eso? Sí, hermano. No, pero dime, ¿qué versículo? Hay creyentes así que les encanta vivir al límite del pecado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Con respecto a aquellos que no conocen a Cristo y que tampoco les interesa, como menciona aquí, dice, mira, déjalos. Para ellos no les es dado conocer esto, porque ni siquiera les interesa. Pero a vosotros sí. Y por eso tú y yo debemos sentirnos de esta manera cada domingo. No levantarnos el domingo con pesadez, con hartazgo, con aburrimiento. Ay, madre mía, verle la cara a Pepe, que tan pesado que es. Que cuando viene a ver te lo pone el Señor de vecino en el cielo por la eternidad. Llévate bien con él mejor aquí, o con ella. Porque muchas veces, hermanos, no somos ni conscientes ni agradecidos mínimamente con lo que el Señor ha hecho por nosotros, al revelarnos y revelarnos sus misterios y darnos un corazón de carne y no uno de piedra como tienen ellos. Oiga, es así como presenta Isaías al pueblo de Israel. Dice, no, es que la medida de su pecado se colmó. Sobre ellos lo único que hay es condenación. Y le dijo en una ocasión al rey, le dice, tú vas a salvar tu vida tú, pero el resto es que no tienen ya no hay opción para ellos. ¿Duro? Sí. Es así y es triste. Por eso nosotros debemos esforzarnos en presentar la palabra, siempre, a tiempo y fuera de tiempo. Porque es nuestra función. Yo no convierto a nadie. Tú no conviertes a nadie. ¿Quién es el que convierte? ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? Jesús hacía su función, pero él dice, ellos no van a oír ni van a creer. Porque su corazón ya está engrosado. Cuando recibieron el mensaje de Pedro, dentro de ese grupo hubo unos que dijeron, varones hermanos, ¿qué?
¿qué haremos? Y él le dijo, arrepentíos y conviértase cada uno. Y ahí vienen las elucubraciones. Pero y entonces, ¿y si Dios no me... Escuchaba una vez un mensaje acerca de esto. Es que, vamos a ver, entonces, elegido, destinado... ¿Tú has entendido? ¿Has escuchado el Evangelio? Sí. ¿Lo has entendido? Sí. Arrepiéntete, no te líes. ¿Por qué te lías? Tú vas al autobús, el conductor hoy está borracho, este se ha sacado el carnet por aquí, por allá, lo ha comprado. Tú te subes al autobús y punto, ¿a que sí? Tú te subes al metro, ¿cómo? Bueno, el metro, a ver si va a chocar el metro, si se va a descarrilar. Cuando pasan ese tipo de cosas, usted se convierte en una persona enferma y trastornada mental. ¿A que sí? ¿A que sí? Dígalo, no pasa nada. Y usted no se sube al avión diciendo, madre mía, porque vi una película hace unos años de Denzel Washington, que puso un avión a volar boca abajo, que era la única manera como de salvar a la gente, porque no sé qué, pero estaba drogado y borracho y todo. Yo digo, el piloto mágico no sé qué. Supongo que alguno habrá visto esa peli, yo la vi así y tal, me llamó mucho la atención. Cuando usted se sube al avión, ¿usted cómo se sube? Ay, madre. ¿Quién es el piloto? Que me lo saquen aquí. A ver quién es. Dígame usted, enséñeme su DNI. Usted se calla y se sube. ¿Por qué usted está mareando tanto en el Evangelio? No, es que mira, es que vamos a ver, es que yo no sé si Dios me... No, es lo que te dice que te arrepientas. No marees. Busca excusa, mareitos. No, que te arrepientas y que vivas para Él. Eso es lo que Él te ha dicho. ¿Por qué te mareas? No, es que si mi corazón se... No, ¿tú has escuchado el Evangelio? Sí. ¿Lo has entendido? Sí. Pues arrepiéntete. No marees más. No, es que yo no sé si no, es que yo siento una cosa que me sube para arriba y me baja para abajo y que me... Y como yo no siento que se me mueve la cabeza sola, como me dijo una, digo, vamos a ver, ¿tú has entendido? ¿Y cómo yo sé que Dios me está llamando? ¿Cómo tú sabes? Déjate de tonterías. A ti te ha sido dado esta bendición de entender el Evangelio, de escucharlo. ¿Por qué estás mareando? Arrepiéntete y punto. Y ese es el mensaje. Ese es el mensaje simplemente. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Déjate de lucubrar. No, es que yo no sé si soy, si estoy, que te dejes de lucubrar y punto. El Señor no te está mandando a lucubrar. Es que es un misterio. Pues deja de averiguar misterio. ¿Tú eres misteriosa o qué? ¿Quién tú eres? ¿Doctor Misterio? No hay uno que se llama así. Un superhéroe, el Doctor Misterio. Creo que hay uno. Tú no eres ese. Ponte a lo tuyo. Arrepiéntete. Ya. Eso es lo que te atañe a ti. A vosotros os es dado este privilegio. Pero a ellos no. Si insistes en tu pecado, prepárate para tener un corazón engrosado y la condenación sobre ti no se detendrá. Te arriesgas a tener una situación como esta, como la que tuvo el pueblo de Israel, que fue destruido, destruido. Porque tú oyes el Evangelio, resiste, como dice el mismo al Espíritu Santo, y toreando y mareando. ¿Cuántas veces has escuchado el Evangelio? 800. ¿Cuántas veces le has hecho caso? Cuidado, cristiano, si tú estás escuchando el Evangelio cuando te dice que tienes que cambiar algo en tu vida y le sigues dando larga. Cuidado, El apóstol Pablo advierte, es que muchos aún hasta duermen. Cuidado, Señor, déjame quitarlo de medio, que este muchacho no entiende. Cuidado. Pero si tú no eres creyente, peor aún. Escuchas el Evangelio, entiendes, pero no haces lo que tienes que hacer. Te arriesgas a tener un corazón engrosado y que la medida de tus pecados llega a un punto en el cual diga, hasta aquí, ya. Para ti no hay opción. ¿Por qué? Porque por tu duro corazón, y por tu corazón no arrepentido, atesoras, dicen hebreos, ira para ti mismo para el día de la ira. Oiga, qué cosa más terrible, Por tu corazón no arrepentido. No hay muchas más opciones, La escritura es clara al respecto de esto. La única opción que tienes para conversión y sanidad es Cristo. ¿Y cuándo es el día? Hoy es el día aceptable. Ahora es el tiempo de salvación. Oiga qué cosa más clara dice la escritura. Y vamos a cerrar con Mateo capítulo 11. Aquí mismo. Mateo capítulo 11. Versículos 25 al 30.
Mateo 11, 25 al 30. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Siéntase usted como un niño, porque el que no fuera como un niño, ¿qué? Nosotros como niños. Sí, Padre, porque así te agradó, porque le dio la gana a Dios. ¿Tienes algún problema con Dios? Tírale piedras al sol a ver si lo rompes. Si te quema el sol, tírale piedras. ¿Cómo que así te agradó? Sí, porque Él quiso hacerlo así. ¿Tienes un problema con el Dios soberano? ¿Qué vas a hacer? Como le dijo, tírale piedras al sol, porque el sol me quema. Yo te recomiendo que te pongas a un sitio de sombra, pero por más piedras que le tires al sol, lo único que vas a conseguir es un brazo dislocado, nada más. La Biblia dice lo que dice, no lo que yo quiera. No, es que mira, es que así o... No, la Biblia dice lo que dice. Escondiste esto de los sabios entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino ¿quién? Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Tú conoces de Cristo? ¿Te puedes sentir privilegiado? ¿Te quedan dudas todavía de que Él te ama? Es que cuando tenemos una raíz propiamente equivocada en nuestra teología personal, vivimos vidas cristianas muchas veces hasta mediocres y cuestionables. Debe decir, ¿y esta persona es cristiana o no? Cuidado, y es que no lo sé si es cristiano. Como me dijo un pastor, es que estaba en un funeral y no sabía ni cómo comenzar ni cómo terminar ese funeral, porque es que no sé si está en el cielo o en el infierno este. Oiga, qué funeral más duro ese, ¿eh? Claro, es que... como tengo duda es que tengo duda, él iba a la iglesia, pero no lo tengo claro. Dice el pastor, es que no sé ni qué predicar. Le dije, hombre, ponte a orar y que el Señor te guíe. A mí no me metas en ese lío. Es que no sé ni cómo orar por este, porque es que no sé qué decir en el funeral, porque es que no lo tengo claro. Oiga, esperemos que no nos pase así a algunos, pero oye, qué triste que tú digas, es que no lo sé. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, ¿cuántos? Todos. No, pero es que yo no sé si me lo ha revelado. ¿Te ha llamado a ti o no te ha llamado? Sí, pues ven. ¿Qué haces? No, no marees. No, es que he pensado que yo he creído que tú. Nadie le importa eso. Jesús te ha dicho, ven. Venid a mí, ¿cuántos? Algunos. Todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y... punto. No hay mucho... Oye, todos. Ese todos te incluye a ti y a mí. Nadie se escapa de ese todos. Nadie. ¿Qué hizo la multitud? ¿Estuvo interesada en lo que significaba la parábola? Pues ahí tú demuestras que tú estás fuera. Y prepárate porque corres el riesgo de que tu corazón sea engrosado y que la condenación sobre ti venga sin miramientos. Pero hubo un grupo que, entendiendo ese todos, dijo, para mí también hay opción. Voy donde Cristo y le pregunto. Voy y me entero. Puede que leas la Biblia en alguna ocasión y no entiendas. Como me dijo una, es que me da un sueño cada vez que leo la Biblia y digo, menuda pastilla del insomnio que tienes tú, la Biblia. Yo para dormir perfecto la Biblia, porque desde que la abro me duermo. Y yo digo, Señor, una Biblia con filo para pegarle así en la cabeza a la gente. Vale. Seguro que alguno de ustedes habrá escuchado esto. Yo supongo que sí. Yo soy el único raro que escucha cosas estrambóticas. Es que la Biblia, es que yo para dormir la Biblia a lo mejor, porque desde que la abro me duermo. Doloroso, pero cierto. Fíjese, la escritura es clara y te dice, venid a mí todos. ¿Fueron todos? No. Algunos fueron, otros no. ¿Se arrepintieron todos en Hechos cuando predicó Pedro? No. Otros, corazón engrosado, y la condenación sobre ellos vendrá sin duda. Pero bienaventurados vosotros. Bienaventurado tú que hoy, si no te ha quedado algo claro, puedes preguntarle a cualquiera de nosotros. Bienaventurado tú
creyente, que has podido entender la palabra y que te han sido revelados por Cristo los misterios de su palabra. Oye, bienaventurados somos como niños y así debemos sentirnos por la gracia de Dios, porque nuestro corazón ha sido transformado de piedra a un corazón de carne. Y por eso damos gracias, hermanos, y por eso nos sentimos y debemos sentirnos privilegiados y satisfechos sabiendo que hemos venido a Cristo y que Él para nosotros tiene un yugo fácil y una carga ligera y que puede ser sobrellevada. No quiero que te traslades a lo que podría ser tu vida sin Cristo hoy. Porque yo creo que aún muchos de nosotros ni siquiera vivos estaríamos. Yo creo que yo no estaría vivo. Si Cristo no me hubiera rescatado a esa edad de 15 años, yo creo, estoy casi convencido de que no estaría ni siquiera vivo hoy. Qué privilegiado debemos sentirnos porque a nosotros nos han sido revelados, hermanos, los misterios del reino de Dios. Qué bendición. Y si tú no conoces a Cristo, ya te ha sido revelado. ¿Qué esperas? Arrepiéntete. Padre, te damos gracias por tu palabra y por la bendición que nos das de poder tener tus misterios, tu palabra, aquí con nosotros en este día. Te damos gracias, Señor, por todos los que dieron su vida y se sacrificaron para servirte, para hacerte fieles y para que hoy podamos disfrutar de esta bendición, de tener con nosotros tu palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y a la cual podemos hacer bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, Padre. Gracias porque ella quita de nosotros la ignorancia en cuanto a ti y en cuanto a las cosas de esta vida y de este mundo y también con respecto a muchas cosas de la eternidad. Padre, te damos gracias y te pedimos, Señor, que podamos apreciarla como verdaderamente merece, que podamos disfrutarla, Señor, y aprender de ella y dedicar tiempo a estudiarla, reconociendo que en ella están contenidos estos misterios que muchos de los cuales has revelado para nosotros. Te pedimos que seamos sabios y también sensatos al respecto de los misterios no revelados, para que no nos distraigamos más de la cuenta e invirtamos un tiempo y una energía innecesaria en intentar descifrar la mente de Dios. Ayúdanos a obedecer lo que entendemos, a estudiar y a orar por lo que todavía no comprendemos o sabemos, y también a practicar, Padre Celestial, cada una de las cosas que tú nos muestras en la Escritura. Si tú todavía no has recibido a Cristo, no has tenido ese tiempo con Él de decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados, y no has tenido esa oportunidad, ese tiempo en el cual por la gracia de Cristo pasas de muerte a vida, no esperes más. No esperes más. No sea que tu corazón sea engrosado y endurecido y no haya más oportunidad para ti. Padre, te pedimos que toques los corazones de los que nos escuchan y que tu Santo Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Si ese es tu caso, no te vayas hoy de aquí sin acercarte a alguno de nosotros y hablarnos acerca de tu deseo de conocer a Cristo. Padre mío, glorifícate en el resto de las actividades que tenemos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues como